ustedes están viendo, digamos que la forma, digamos el approach que está teniendo la autoridad fiscal es por alguna de estos dos lados, por los dos, ¿qué es lo que están viendo? Sí, correcto. Como bien comentaba Alejandro, ahí podemos dividir nosotros las facultades de la autoridad en dos rubros, ¿no? Facultades de gestión, como bien comentabas, o control. Un ejemplo de estas son los famosos procedimientos tendentes a suspender y eventualmente revocar los sellos que se utilizan para la emisión de comprobantes fiscales, en ciertos supuestos específicos, como por ejemplo omisión de pago de retenciones. ¿Qué hemos visto en la práctica? Pues que el SAT utiliza estas medidas que le otorga la ley como una forma también de invitar al contribuyente a que corrija su situación fiscal cuando advierte una omisión en el pago de contribuciones. Como lo comentaba, hay una omisión en el tero de retenciones, independientemente de que esto pueda generar una auditoría, pues ya de entrada pues te puede generar un acto de molestia en el tema de suspensión de sellos y eventualmente pues esto invita al contribuyente a que se acerque y pueda aclarar o corregir su situación fiscal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. Y bueno, pues el día de hoy tenemos como invitado a David Esquivel. David Esquivel es un asociado de la práctica fiscal en la ciudad de Monterrey. Pues David tiene ya por lo menos 8 años trabajando en nuestra firma, tiene un poco más de 12 años de ejercicio profesional. David es egresado de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, cuenta también con una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad de Monterrey y bueno, pues es uno de nuestros asociados estrella aquí en la oficina de Monterrey, como les digo, especializado en el tema fiscal. Y el día de hoy vamos a platicar de él acerca de 2 temas que nos parecen muy importantes. El primero es la perspectiva fiscal, lo que se está viendo en la práctica durante el año 25 y sobre todo pues con el inicio de esta nueva administración federal. Y otro fenómeno que hemos estado identificando, que es estos cambios de paradigma que se han estado gestando a partir, no específicamente de esta nueva administración, ya venían desde la pasada, cuestiones que, digamos, ya estaban muy establecidas, eran, como decimos los abogados, de reconocido derecho, ya nadie los cuestionaba. Hoy en día, pues estamos viendo cuestionamientos sobre esos criterios o estamos viendo criterios novedosos que, bueno, pues están impactando profundamente en ciertas industrias, en ciertos sectores de la economía nacional. Entonces, bueno, pues un poquito abordaremos estos 2 tópicos el día de hoy con David. David, bienvenido. Claro. Muchas gracias. Primero que nada, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y como bien lo decía Alejandro, pues esperemos que este podcast sea de su interés. Ya Alejandro platicaba un poquito de lo que vamos a comenzar el día de hoy. Y pues bueno, pues muchas gracias por la invitación. No, hombre, no, al contrario. Qué padre tenerte. Y pues me parece que el tema fiscal de por sí es un tema que siempre genera interés. De alguna manera, seamos personas físicas, personas morales, siempre hay cierto contacto con la materia fiscal. Pero bueno, pues hoy más que nunca, porque pues estamos en medio de una vorágine, estamos viendo cuestiones arancelarias, claro. Estamos viendo afectaciones al comercio internacional, estamos viendo también cuestiones, digamos, internas o domésticas. Hay desde luego una clara, digamos, intención recaudatoria por parte del país, que digamos, es parte de la función del Estado recaudar para poder proveer a la ciudadanía y cubrir las necesidades. Sin embargo, sí hay formas de digamos, identificar si este afán recaudatorio, pues en ocasiones se intensifica o en ocasiones inclusive pudiera extrapolarse. Exacto. Entonces, pues David, si quieres para entrar en materia, platícanos primero acerca de, ya ahorita transcurrió el primer trimestre del año. Correcto. Ya transcurrieron los primeros meses de la administración federal. ¿Qué es lo que están viendo ustedes y cuál es la perspectiva hacia adelante? Primero en términos generales en la parte, digamos, fiscal. Ok, muchas gracias Alejandro. Para darles un poquito de contexto, todos los años el gobierno federal o el Ejecutivo Federal
publica un cierto paquete económico que incluye diversos documentos, entre ellos los criterios generales de política económica, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Es aquí donde nosotros podemos advertir cuál es la misión o objetivos que tiene cada administración respecto a un ejercicio fiscal en concreto, ¿no? Específicamente por lo que respecta a 2025, hemos visto que va a seguir la tendencia de esta administración en dos sentidos. Uno, se va a buscar aumentar la recaudación a través de fortalecer o intensificar las, facultades de fiscalización que tiene la autoridad fiscal, y por la otra parte cuidar el tema del gasto público, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar un poquito al tema recaudatorio. Como saben, pues actualmente la administración, desde la pasada, pues tiene dentro de su agenda diversos proyectos de obra pública y programas sociales, y con el propósito de cubrir el gasto asociado con estos temas, pues tiene que percibir una mayor recaudación, ¿correcto? Entonces, esto, pues, como bien comentabas, Alejandro, en un panorama donde hay tensiones arancelarias y bueno, pues que el SAT tiene ciertos criterios novedosos que hemos visto en la práctica que se han venido intensificando, ¿no? Oye, David, y por ejemplo, en esta perspectiva primero general y lo que se desprende del paquete económico que ya se dio a conocer por parte del gobierno, digamos, ¿en qué áreas consideran ustedes? Porque sabemos que la autoridad fiscal, en términos muy generales, pudiéramos clasificar que tiene facultades de gestión o de operación y facultades, digamos, de comprobación, que generalmente se traducen en auditorías y otro tipo de actos muy específicos. Ustedes están viendo, digamos, que la forma, digamos, el approach que está teniendo la autoridad fiscal es por alguna de estos dos lados, por los dos. ¿Qué es lo que están viendo? Sí, correcto. Como bien comentaba Alejandro, ahí podemos dividir nosotros las facultades de la autoridad en dos rubros, ¿no? Facultades de gestión, como bien comentabas, o control. Un ejemplo de estas son los famosos procedimientos tendentes a suspender y eventualmente revocar los sellos que se utilizan para la emisión de comprobantes fiscales, en ciertos supuestos específicos, como por ejemplo omisión de pago de retenciones. ¿Qué hemos visto en la práctica? Pues que el SAT utiliza estas medidas que le otorga la ley como una forma también de invitar al contribuyente a que corrija su situación fiscal cuando advierte una omisión en el pago de contribuciones. Como lo comentaba, hay una omisión en el tero de retenciones, independientemente de que esto pueda generar una auditoría, pues ya de entrada pues te puede generar un acto de molestia en el tema de suspensión de sellos, y eventualmente pues esto invita al contribuyente a que se acerque y pueda aclarar o corregir su situación fiscal. Por el otro lado, tenemos las facultades de comprobación o famosas denominadas auditorías, ¿no? Para cubrir estos objetivos o proyectos que tiene la actual administración, hemos visto que en la práctica se han incrementado estas facultades, se han practicado mayores auditorías, pero lo curioso aquí es que las auditorías actualmente están más focalizadas, como bien comentabas, Alejandro, a ciertos conceptos, sectores o industrias específicas, ¿no? Y lo relevante aquí es que estas auditorías pues concluyen en créditos fiscales que derivan de ciertas interpretaciones, le llamamos nosotros novedosas, que pues vaya, no eran materia de controversia años atrás, ¿no? O administraciones hacia atrás. Ok, entonces esto quiere decir que de alguna manera, tras seguramente un análisis y una labor de inteligencia de la autoridad fiscal, pues han puesto a lo mejor la mira en determinados sectores o en determinados casos específicos tributarios, donde tal vez pueda haber una mayor cantidad de recursos, ¿no?, que recaudar. Correcto. Asumo que pues, si han hecho ciertos cambios de criterio, pues es justamente buscando una eficiencia en la recaudación. Y bueno, pues esto me parece interesantísimo, David. Ustedes en la práctica, ¿qué están viendo? ¿Qué casos pudieras compartir con nuestra audiencia que consideres relevante o consideres que llaman la atención? Podría nombrar un par o tres ejemplos. El primero de ellos, como saben, está relacionado con el famoso doble IVA a las maquiladoras o empresas con programa IMEX,
¿En qué consiste la problemática? Como ustedes saben, antes de 2003, las empresas con programa IMEX importaban insumos a México, las sometían a un proceso de transformación o manufactura y una vez obtenido ese producto final, lo retornaban al extranjero físicamente. Entonces, cuando ese producto final estaba destinado al mercado mexicano, lo que hacía el adquirente en México era volverlo a traer al país de forma física y esto evidentemente generaba costos y traslados físicos innecesarios, ¿no? O sea, es decir, llegaba el producto, se terminaba, se exportaba, o sea, se enviaba a una diversa jurisdicción y luego lo volvían a importar. Es correcto. Ok. Entonces, esto pues, evidentemente genera costos logísticos y traslados que pues, también conlleva un tiempo importante, ¿no? Para las empresas. Entonces, con el ánimo de eficientizar estos costos y traslados, a partir de 2003, lo que hizo el Ejecutivo Federal es que a través de reglas generales de comercio exterior, creó una ficción jurídica para que esas operaciones se realizaran de forma virtual. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que nosotros le llamamos la ficción jurídica o regla B5, ¿no? ¿Qué consiste esto? Que a través de una ficción jurídica, la empresa con programa IMEX considere que esa mercancía importada temporalmente fue retornada al extranjero de manera virtual y por otra parte, que el adquirente o comprador de esa mercancía pueda considerarla importada de forma definitiva y pagaba un IVA en la importación. Okay. Los efectos fiscales en una operación y otra eran los mismos que en las operaciones tradicionales, ¿no? Sí, aquí lo que cambió es que el acto jurídico y la tributación fue exactamente la misma, nada más que el producto nunca salió, digamos, de la planta. Es decir, nunca se movió y luego regresó. Se quedó en la planta, se hizo una exportación virtual, luego se hizo una importación ya definitiva. Correcto. Ya sea al último consumidor o al comercializador o al final del día a quien vaya a estar como importador y ya el producto se quedaba aquí en México. Correcto. Ok. Entonces, ¿qué pasaba aquí? ¿A qué me refiero con interpretación novedosa? A partir de 2011 se modificaron estas reglas, pero no fue así, sino hace un par de años hacia atrás, cuando el SAT empezó a fiscalizar este tipo de operaciones y consideró que estas operaciones causaban dos IVAs. Una, en la venta de la mercancía que virtualmente estaba en el extranjero, pero físicamente en el país. Y dos, el IVA con motivo de su importación, ¿no? Ok. Entonces, esto pues evidentemente generó fricciones en el sector y actualmente la controversia está siendo dilucidada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Ahora, el sector maquilador, ¿cuál es la postura que tiene? Hay varios argumentos, pero a grandes rasgos el sector lo que sostiene es que esta ficción jurídica tiene plenos efectos, incluyendo fiscales. Dos, que la ley del IVA, en su artículo 1A, establece una excepción que básicamente dice: si tú, adquirente o importador, pagaste el IVA en la importación, ya no debes de pagar un IVA retenido. En otras palabras, o se paga un IVA en la venta o se paga un IVA en la importación. Y tercero, hay un principio en materia tributaria que le llamamos principio de neutralidad. ¿Qué significa esto aplicado en operaciones de comercio exterior? El IVA en la importación nace precisamente para que los productos de procedencia en el extranjero tengan el mismo tratamiento que los productos nacionales. Esto considerando que los productos nacionales en su venta pues llevan un IVA, pero cuando vendes un producto en el extranjero no lleva IVA. Entonces, para poner ambas mercancías en un mismo, digamos, estado competitivo, se grava las mercancías de procedencia extranjera con el IVA a la importación. Okay. Entonces, en pocas palabras, el sector sostiene, o si se paga un IVA en la importación, ya no se debe pagar un IVA retenido por la venta. Correcto. Ese, digamos, es uno de los casos que nos ha tocado ver con esto, ¿no? Ok, y entonces actualmente está ya la controversia a nivel de la Suprema Corte de Justicia y Correcto. Está por resolverse. Está por resolverse, okay. Entonces, asumo que a través de estos años, como nos comentabas, estas reglas existen ya desde hace muchos años. La fiscalización es la que a lo mejor en fecha más reciente se empezó a realizar, pero tradicionalmente pues nada más se pagaba el IVA a la importación. O sea, cuando se importaban los bienes, se pagaba el IVA,
para compensar, como dices tú, luego el IVA que se cobra en la venta de productos nacionales, ¿no? Es correcto. Ok, y ahora entiendo, la autoridad fiscal lo que está buscando es que se pague IVA en la importación y luego IVA en la venta ya cuando el producto se va a quedar en territorio nacional. Es correcto. Y aquí lo importante es, retomando un poco el tema, lo que comentamos sobre el enfoque recaudatorio, es que este criterio no se está aplicando del día de hoy hacia adelante, sino se está aplicando a los últimos 5 ejercicios, ¿no? Okay. Lo que implica, pues, evidentemente, un pago por contribuciones omitidas con la actualización y recargos correspondientes. Correcto. ¿No? Y aquí el tema es que, pues, en ese criterio, que a lo mejor se modificó de 2 años para acá, 3 años, qué sé yo, pues hace 5, como que el status quo, lo que estaba establecido es que no se pagaba ese IVA. Correcto. Y ahora, a partir de las facultades de comprobación que tiene la autoridad de 5 años, pues están buscando verificar todo ese periodo, ¿no? Pues es un buen ejemplo y bueno, creo que debemos estar todos muy, muy al pendiente de qué se resuelve por parte de nuestro máximo tribunal y de qué manera esto impactará al sector maquilador. ¿Qué otros ejemplos tenemos, David? Otro ejemplo que les podría compartir es las auditorías principalmente focalizadas al sector asegurador. ¿Qué está pasando aquí? Las aseguradoras, como bien saben, a través del cobro de una prima, asumen el riesgo frente al asegurado de reparar, resarcir o restituir el bien o salud de los asegurados conforme a la póliza de seguro que uno tiene contratado. Para cumplir con esa obligación de resarcir el daño, lo que hacen las aseguradoras es pagan a terceros, dígase talleres, hospitales, quienes son los que se encargan de realizar las reparaciones y restauraciones correspondientes. Estos terceros lo que hacen es le trasladan un IVA a la aseguradora y ese IVA es acreditable para las mismas. Eso es lo que siempre se ha tenido y desde que vienen operando las aseguradoras en México siempre se ha considerado ese IVA acreditable. ¿Qué está pasando actualmente? El SAT cambia la interpretación y lo que dice es ese IVA que te trasladaron los terceros no es acreditable porque constituye una actividad independiente autónoma a la actividad de seguro, en donde la aseguradora es el consumidor final. Evidentemente, esto generó reacciones ante el sector asegurador y el sector asegurador pues, también ha interpuesto diversos litigios, en donde a grandes rasgos sostiene que esa obligación de reparar o reponer el bien o salud de los asegurados forma parte de la actividad de seguro y por tanto debe ser acreditable, ¿no? Correcto. Sí, parecería que esto está como muy blanco y negro, ¿no? O sea, si para prestar el servicio digamos, del seguro o cumplir esas obligaciones derivadas de la póliza de seguro, pues requieren contratarse terceros porque evidentemente las aseguradoras no son hospitales, no son talleres, no son agencias concesionarias, no son médicos, todos esos son terceros, pero que parecería ser que esos servicios o bienes que proveen estos terceros pues son claramente para cumplir con el objeto del seguro, ¿no? Exacto. Parecería ser, y al menos entiendo ese es el criterio del sector asegurador. Para el SAT, entonces, ahora básicamente está diciendo, pues tu servicio es otorgar un seguro, cobras una prima, en esa prima cobras un IVA, y pues básicamente el IVA que tú tienes acreditable, pues sería, o se limitaría en estos casos, pues a lo mejor al IVA por cuestiones operativas, ¿no? Meramente. Sí. Y justo comentas un punto importante, Alejandro. Las aseguradoras, su actividad no es reparar los vehículos de los aseguradoras ni llevar a cabo actividades propias del ramo de la salud, ¿no? Para esto precisamente contratan a estos terceros, ¿no? Y el resarcimiento del daño que implica estas reparaciones y restauraciones forma parte de la actividad de seguro conforme a la ley del contrato de seguro, la póliza misma y la ley de instituciones de seguros y fianzas. Y por otra parte, es correcto lo que dices, lo que comenta el SAT o el criterio, digamos, novedoso del SAT es que las aseguradoras solamente pueden acreditar el IVA relacionado con actividades operativas. ¿Cuál podría ser ese? Pues el que se le traslada a las aseguradoras, por ejemplo,
por el arrendamiento de sus oficinas, el pago a los brokers, etcétera, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un criterio novedoso y también es una cuestión que está siendo dilucidada en los tribunales. Ok, y a nivel, digamos, en cuanto a el estatus procesal de estas impugnaciones o litigios, ¿también ya está a nivel de la Corte o en qué estamos? Hasta donde tenemos conocimiento, estos asuntos están en Tribunal Fiscal, específicamente en la Sala Superior, quien todavía no ha emitido un pronunciamiento al respecto. Por la importancia y trascendencia del sector, probablemente este asunto termine yendo a la Suprema Corte, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, y por ahí, David, nos comentabas que tenías otro ejemplo de estos cambios de paradigma que estamos viendo. Sí, y quizá los dos anteriores quizás son muy específicos para ciertos sectores, pero otro criterio relevante que les pudiera compartir está relacionado con la CUCA o cuenta de capital de aportación que las empresas mexicanas tenemos que tener. ¿Qué sucede aquí? La CUCA, como bien saben, pues es una cuenta que reconoce el saldo de las aportaciones que realizan los socios y ese saldo es reconocido para si el día de mañana el socio realiza una reducción de capital, pueda ser reembolsado de sus aportaciones sin un impacto fiscal correspondiente, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Como bien saben, en materia fiscal hay un plazo. Bueno, el Código Fiscal de la Federación establece reglas específicas sobre el tiempo en que los contribuyentes deben de guardar su contabilidad. Tratándose de aumentos de capital, que a su vez incrementan el saldo de la CUCA, los contribuyentes lo que han sostenido es que los estados de cuenta comprobantes de pago de esas aportaciones debían de conservarse al menos por un periodo de 5 años, que es la regla general. Lo que sucede aquí es, a raíz de una serie de reformas y cambios de interpretaciones, el SAT ha venido desconociendo estas, digamos, aportaciones que forman parte del saldo de la CUCA, bajo el criterio de que el contribuyente debía de conservar esa contabilidad no por 5 años, sino por toda la vida de la sociedad. Entonces, esta disposición o esta obligación se creó a partir de 2021. Sin embargo, la autoridad dice, esa regla se encontraba implícitamente en otra serie de artículos dentro del mismo código, ¿no? Lo que evidentemente ha generado que la autoridad te revise, digamos, el día de hoy, una aportación que quizá, Alejandro, tú realizaste en el 88, cuando no estaba vigente esa norma. Pues evidentemente los contribuyentes ya no cuentan con esa documentación y al no contar con la misma, el SAT desconoce el saldo de esas cuentas, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, el tema de la CUCA que hacía referencia, David, a que reconoce las aportaciones realizadas y por aportaciones son aportaciones económicas de los socios o accionistas de las sociedades mercantiles. Ahora, esta CUCA también tiene que ver a la hora de que, por ejemplo, los accionistas venden sus acciones. ¿Se considera como parte del costo fiscal o es otro tema? Sí, tiene varias implicaciones. Uno de ellos, evidentemente, forma parte, es un componente o factor que sirve para determinar el costo fiscal de las acciones al momento de su enajenación. Y el segundo es el que les comentaba. Al momento de que un socio decide retirarse o hacer una desinversión de la sociedad, hay una mecánica en el impuesto sobre la renta que te dice, oye, pues tú puedes ser reembolsado de tus acciones hasta por el saldo de la CUCA sin que se consiga una utilidad distribuible gravable, ¿no? Sujeta a ciertas reglas específicas, pero en grandes rasgos ese es el beneficio de la CUCA. Digamos, si lo explicamos de manera muy elemental, tú puedes tener un reembolso libre de impuestos hasta cierto punto. Exacto. Entonces, en la medida en que la autoridad te reconozca menos CUCA, pues el margen que vas a tener para ese reembolso libre de impuestos o no gravable, pues va a ser menor, ¿no? Es correcto. Okay. Y aquí, al igual que en los casos anteriores, esta controversia también está siendo dilucidada en los tribunales, principalmente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí ya hemos conocido un par de casos en el que el tribunal ha dado la razón a la autoridad fiscal y contra esas sentencias, los contribuyentes se han ido a un juicio de amparo directo, que todavía está pendiente de resolver. Pero, ¿qué es lo que dice el tribunal? Le da la razón a la autoridad fiscal en varios sentidos. Dice, el plazo general de 5 años no aplica porque hay un plazo específico tratándose de actos cuyos efectos fiscales se prolongan en el tiempo. Dice, esos actos
es un aumento de capital por el simple y sencillo hecho de que cada contribuyente está obligado a reflejarlos en sus declaraciones junto con la actualización correspondiente. Y número 2, como les adelantaba, en el Código Fiscal de la Federación se hizo una reforma en 2004 también, donde dice las actas de aumento de capital, esas sí debes de guardarlas durante todo el tiempo que dure la sociedad. Y el tribunal sostiene que no solamente las actas de asamblea, sino toda la documentación relacionada con esas actas, dígase estados de cuenta, comprobantes de pago. Claro, si en esa acta de una asamblea determinada se acordó un aumento de capital, parecería ser que pues forma parte del expediente de esa acta las aportaciones que se hayan realizado, ¿no? Correcto. Pues está muy interesante y bueno, pues también vamos a tener que estar ahí muy al pendiente de cómo se resuelve. Como bien dijiste, David, tema, el último que nos comentas, no impacta solamente un sector, sino que es en general para sociedades mercantiles. Y David, en términos generales, pues habrá argumentos específicos en cada caso para las impugnaciones, pero existe también un principio que opera en materia tributaria que parecería proteger de alguna manera al contribuyente de estos precisamente cambios drásticos de criterio o de política por parte de la autoridad. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? En el despacho, a raíz de estos criterios, digamos, novedosos y litigios, también la verdad es que nos hemos puesto a pensar fuera de la caja, ¿no? Porque durante toda la experiencia que hemos tenido aquí en el área, en este tipo de determinaciones o créditos fiscales, la realidad es que nunca habíamos visto que el SAT haya cambiado estos paradigmas que habían sido tan arraigados en la industria y en sectores específicos, ¿no? Entonces, como bien comentabas, Alejandro, hay principios y derechos que se reconocen tanto en jurisprudencias como en derecho comparado, y uno de esos es la teoría de los actos propios, ¿no? O hay ciertas vertientes que también la llaman aplicada en materia administrativa, el principio de eficacia de precedente administrativo. ¿Qué consiste este principio? Y así lo hemos hecho valer en diversos medios de defensa. Es que en una relación jurídica, en donde participan dos o más personas, como puede ser el SAT y el contribuyente, una persona no puede hacer valer frente a la otra una pretensión que es contraria a una conducta jurídica anterior. Les voy a poner un ejemplo en materia fiscal. Si el SAT ha venido fiscalizando a un contribuyente durante los últimos 5 ejercicios y ha considerado, por ejemplo, ha revisado intereses pagados al extranjero, están sujetos a una tasa de retención preferencial del 15% conforme a tratado, porque el receptor de los intereses es el beneficiario efectivo de los mismos. Entonces, si ese criterio se ha venido reiterando año con año y las circunstancias particulares no han cambiado, digamos, el SAT no podría en una auditoría posterior cambiar ese criterio mediante criterio novedoso, interpretación novedosa. Esto para no contravenir o no violentar la confianza legítima o buena fe que ya se creó en beneficio de los contribuyentes. Y este principio principalmente fue creado a raíz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, pero ha sido adoptado por los tribunales mexicanos porque es una vertiente, digamos, del derecho de seguridad jurídica previsto en el artículo 14 y 16 constitucional y el principio de buena fe que rige las relaciones entre el SAT y el contribuyente. Ya, pues interesante, creo que como dices tú, pues siempre, pues así como hay, digamos, interpretaciones novedosas de la autoridad, siempre está también del lado de los contribuyentes plantear cuestiones novedosas, plantear nuevos enfoques y al final del día la interpretación constitucional y específicamente la interpretación de los derechos fundamentales, pues digamos, no es perenne, ¿no? O sea, se va modificando conforme a las circunstancias sociales, a la realidad de nuestra nación y así como pues también se modifican las políticas públicas y las interpretaciones, pues también el espectro de los derechos civiles, de los derechos fundamentales, pues también se va ampliando, ¿no? Es correcto. Y vemos muchos fenómenos como ese, por ejemplo, en materia también de impartición de justicia, vemos como el derecho de acceso a la justicia, pues cada vez se ha ido, digamos, incrementando y lo que era antes considerado
pues digamos nada más que exista la posibilidad de plantear un recurso legal, ahora es que exista la posibilidad que el recurso se resuelva en un tiempo razonable, que el criterio sea razonable. Entonces, pues me parece también muy interesante esto que nos comentas, David. Y bueno, pues en general, estos 3 ejemplos que nos diste que son muy buenos, pues creo que nos dejan una noción clara de que pues la autoridad está buscando y seguramente seguirá haciéndolo, nuevas formas de digamos, incrementar la recaudación. Y bueno, pues desde luego vendrá la reacción de parte de los distintos sectores y pues será las autoridades jurisdiccionales quienes en última instancia sentarán el criterio que debe prevalecer, ¿no? Correcto. Sí, y yo solamente les dejaría como una breve reflexión. Los invito a revisar sus operaciones, estar muy al pendiente de este tipo de criterios, y una recomendación que yo les haría en relación a este tema que platicamos del precedente o del principio de actos propios, revisen sus auditorías anteriores, revisen sus procedimientos de solicitudes de devolución, sus resoluciones favorables, para ver qué criterios o en qué documentos se plasma un criterio que ya les creó a ustedes una cierta confianza legítima, para que ese criterio el día de mañana ustedes puedan hacerlo valer ante un cambio novedoso o intempestivo por parte de la autoridad fiscal. Y como bien comentas, Alejandro, pues, tenemos los tribunales actualmente, pero ya inclusive dentro del área en Hogan Lovells hemos estado inclusive analizando otras alternativas, como por ejemplo está el tema del arbitraje internacional, que si el Estado mexicano falla a favor del fisco federal, todavía tienen esos recursos extraordinarios, ¿no? Sí, desde luego. Pues muy interesantes recomendaciones, David. Y bueno, pues nos dio mucho gusto tener aquí a David, que como les digo es uno de nuestros asociados estrellas en la práctica fiscal. Les agradecemos a ustedes habernos acompañado en un nuevo episodio. Por ahí, por favor, estén pendientes. Seguiremos con otros temas seguramente de su interés. Y recuerden también, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales de Hogan Lovells México, nuestro canal de YouTube. Estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, ahora llamado X. Y por ahí, por favor, estén al pendiente. David, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego.